toda la masa. Vamos directamente a la palabra Gálatas capítulo 5, versículo 9. Si desea aprenderse un versículo rápido, puede aprenderse hoy Gálatas 5, 9, donde dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura leuda toda la masa. Gálatas capítulo 5 y el versículo 9. Sabemos y entendemos, amada iglesia, que el significado literal en cuanto a la levadura es que la levadura en la cocina es un ingrediente que hace que la masa suba y se hinche, y un poco de levadura puede hacer que toda la masa crezca y se expanda. Eso es en términos de cocina, dando a entender que basta solo un poco de levadura para que afecte o fermente la masa. En el arte culinario, algunos saben esto, que hay cierta medida para ello, pero el significado que la Biblia quiere darle es que un poco de levadura puede afectar el entorno. El significado metafórico, porque esta es una metáfora que la Biblia emplea, en la Biblia la levadura se usa para representar una influencia que se extiende rápidamente y afecta a todo. Eso es el significado bíblico en cuanto a la levadura, representar una influencia que se extiende y afecta al entorno. La frase se usa para advertir que una pequeña cantidad de una influencia negativa, como el pecado o la falsa enseñanza, puede afectar a toda la comunidad o a una situación en su totalidad. Amados hermanos, cuando la Biblia habla de levadura, está hablando acerca del pecado, dando a entender que con solamente una puerta abierta puede afectar el entorno. Que con solamente darnos permiso en algo que Dios no le agrada, o consentir algo por muy pequeño que sea o que no se vea, si está contrario a la palabra, eso pequeño puede afectar nuestra vida cristiana. Un poco de pecado, un poco de permisividad, o hablemos de no poner límites en nuestra vida cristiana, puede afectar nuestro entorno y nuestro caminar. El contexto de lo que estamos leyendo de Gálatas 5:9 es que Pablo está discutiendo con los Gálatas a nivel de la palabra de la Biblia y les dice: Gálatas, no crean que es con la ley que ustedes van a poder caminar en su vida, sino con la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque los Gálatas decían que había que apegarse a la ley, que había que circuncidarse para caminar bien delante de Dios. Y Pablo le dice: ni la circuncisión ni la incircuncisión nos llevará a la gracia, sino la misericordia o el creer en la gracia. Entonces, cuando estos maestros enseñaban a la comunidad que era por la ley y no por la gracia, afectaban todo el entorno y empezaban a socavar la verdad y empezaban a afectar la sana doctrina. Entonces Pablo le dice a las Gálatas: tengan cuidado con estas enseñanzas que ustedes andan escuchando de que es por la ley, es por méritos humanos o es por voluntad humana, cuando realmente es a nivel de la gracia, a nivel de la palabra, es por gracia, no es por obras. Entonces le decía Pablo a los Gálatas: cuídense, porque un poco de levadura o un poco de falsa enseñanza puede afectar lo que ustedes han aprendido a nivel de la palabra o con lo que yo les he enseñado. Entonces esto me lleva a decir que en el siglo XXI no podemos nosotros permitir que esa levadura afecte nuestro entorno. ¿Como cuáles? Como falsa enseñanza, falsa doctrina, donde creemos que estamos haciendo las cosas bien, pero debemos apegarnos a la palabra y entender que no podemos nosotros contaminarnos, ni abrir ninguna puerta, ni permitirnos no tener límites, porque eso puede socavar la verdad. Entonces la frase se usa para advertir a los Gálatas y advertir a la iglesia que una pequeña cantidad de una influencia negativa, como el pecado o la falsa enseñanza, afecta a la comunidad o afecta a la vida personal de la iglesia. Nosotros, como pueblo de Dios, debemos aprender a caminar en la sana doctrina y debemos aprender a reprender, rechazar y a echar fuera de nosotros cualquier levadura que tenga que ver con pecado.
Vamos directamente ahora a Primera de Corintios capítulo 5, versículos 6 al 8. Primera de Corintios capítulo 5, versículos 6 al 8. Pablo, hablando a los corintios también, les dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Versículo 8. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de los Corintios es que tenemos que nosotros caminar en santificación y no permitir que ningún pecado obre en nuestra vida, porque Cristo ya nos salvó. Él es nuestra Pascua, dando a entender que tenemos que comer el pan sin levadura, refiriéndose a la vida santificada, sin levadura, sin pecado. Y ciertamente el pueblo judío celebra la fiesta de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Presta atención a esto. ¿Qué significa? Que la Pascua se celebra en términos del pueblo judío, y también los panes sin levadura, y es una fiesta que actualmente se celebra y lo hacen una vez al año durante 7 días. Durante 7 días comen pan sin levadura. ¿Qué significa? Sin contaminación, libre de fermentación, un pan limpio que representa la santificación. Hoy en día la Pascua y los panes sin levadura se celebran en conjunto. Para usted y para mí, ¿qué significa? Celebramos la Pascua en el sentido de la santificación, de que Cristo nos salvó y cada día debemos santificarnos. La fiesta de los panes sin levadura no es que celebremos esa fiesta, sino que en términos espirituales nosotros de lunes a domingo nos consagramos sin contaminar nuestra vida, y si hubiese contaminación de levadura o de pecado, debemos limpiarnos, porque Cristo ya es nuestra levadura limpia, nuestra santificación, para andar delante de Él como a Él le agrada. Ahora bien, acabamos de leer Primera de Corintios capítulo 5, pero leamos el versículo 1 y 2 para que veamos el contexto de lo que Pablo está diciendo a la iglesia de Corintios. Dice: de cierto se oye que hay entre vosotros ¿qué? Fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Versículo 2. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Pablo está juzgando un caso de inmoralidad donde se decía, y era un hecho que se había comprobado, de que el hijo se estaba acostando con la mujer del padre, es decir, con la madrastra. Había un incesto, había tal pecado, y Pablo juzga eso, le dicen, eso no es bueno, y los corintios decían, eso realmente no tiene tanta relevancia. ¿Por qué? Porque acabamos de leer que le dice Pablo: ustedes, no es buena la jactancia que tienen, ustedes están viendo esto por menos. Y les dice Pablo: no debe ser así entre vosotros, no es bueno su orgullo, se han envanecido. Es decir, ellos creían que las cosas estaban haciendo correctas, o mejor dicho, se estaban permitiendo libertades donde decían esto no es malo. Pero Pablo lo juzgaba a la luz de la palabra y decía: esto es pecado. El caso de inmoralidad juzgado tiene que ser traído a la luz para que Dios quite la raíz del pecado y sean santificados. Por eso el versículo 6 y 7 dice: coman pan sin levadura. Ahora bien, entendiendo este versículo, en el siglo XXI, esto me lleva a decir que hoy en día hay también cierto permiso o permisividad dentro de la iglesia cristiana, donde dicen esto es bueno, esto no es malo, o esto no es tan malo como parece. Entonces esa permisividad o ese permiso que se están dando es un poco de levadura que puede afectar toda la verdad y puede echar a perder lo que Cristo ha hecho. Vean qué interesante. Pablo dice el caso de inmoralidad juzgada, lo juzga, levanta la voz y dice: esto no debe ser así. Hoy en día usted y yo debemos aprender a discernir entre lo bueno y lo malo. Y decía en la mañana que un tipo de levadura, como hoy en día podemos ver, es la doctrina. Hay buena doctrina y hay falsa doctrina. Usted ha escuchado
hablar acerca de la supergracia. Nosotros creemos en la gracia, amén, porque hemos sido salvos por gracia. Pero hoy en día hay una doctrina de hombres que se llama la supergracia, donde le dicen al ser humano, no importa lo que haga con su cuerpo, a lo que Dios le interesa es su corazón y su espíritu. Y le dicen a usted, no importa si pecó, no importa si lo hizo ayer, lo importante es que Dios ya usted lo salvó. Y quiero explicar esto porque esto tiende a confundir a las personas. Hay grupos que dicen la salvación se pierde, otro grupo dice que no se pierde. Le voy a explicar. La salvación del Señor siempre está vigente. Él no la quita a nadie. Va a depender del hombre y la mujer si la acepta o no la acepta. Entonces, cuando el hombre se pierde y se aleja, él mismo se quita la salvación, pero la salvación está vigente. ¿Por qué? Porque cuando venimos delante del Señor y nos arrepentimos, el Señor siempre dice, mi salvación, mi gracia y mi favor está extendida sobre ti. El tema es que mucha gente no ha entendido esto y la supergracia te dice, no importa lo que hagas con tu cuerpo, ya eres salvo. Y entonces ponía el ejemplo en la mañana como lo siguiente. Hagamos de cuentas que yo le debo dinero al hermano Julio. Y le digo, hermano Julio, te debo tanto dinero, pero no podré pagarte. Por A o por B razón. Hermano, yo te amo mucho y sé que tú me vas a ayudar. Vuelvo a pedirle prestado y no le pago y no le pago. Y resulta ser que tras de eso yo no le pago. Hablo mal de Julio, ando hablando de él, lo pongo en mal. Y delante de él le digo que yo lo amo mucho, que yo lo apoyo. ¿Ustedes creen que sería bueno que él me acepte en la condición que yo estoy o lo que yo estoy haciendo? Lo estoy poniendo en mal. Estoy siendo desleal. Le debo dinero, no le pago y tras de eso lo juzgo. Entonces él no va a decir, tranquilo, tranquilo hermano, eso no es nada. No, él tiene que decirme, lo que usted está haciendo es malo. Tiene que corregirse para que su vida sea próspera. Tiene que tener principios de lealtad, responsabilidad. Tiene que aprender a cuidar lo que habla, lo que hace, lo que dice. Entonces pongo este ejemplo porque si nosotros humanamente hablando juzgamos casos como esos, ¿cuánto nomás venimos delante del Señor? No le vamos a decir, Señor, yo peco y hasta deliberadamente, como alguien dice, Señor, no importa lo que yo peque, sé que tú me perdonas. No, el Señor no te va a decir así. El Señor te va a decir, tienes que arrepentirte porque yo al que amo disciplino. Tienes que aprender a santificar tu vida. Dios no va a trabajar con alguien que no quiere someterse y santificarse. Digo esto porque hay doctrinas cerradas donde te dicen a ti, salvo siempre salvo. No importa lo que hagas con tu cuerpo, el Señor te ama, te bendice y te guarda. No, Señor. La Biblia dice que lo que el hombre siembra, eso recoge. Entonces, a lo que quiero llegar es que el Señor quiere limpiar la iglesia, quiere sanar la iglesia, quiere una iglesia consagrada y no quiere que nos demos permisos que nos pueden hacer llevar a perder la salvación eterna. Ahora bien, hoy en día se vive lo siguiente. Se reúnen un par de amigos cristianos, van a ir a tomar un fresco. El amigo se pide un refresco gaseoso y el otro amigo cristiano se pide una cerveza. Como si nada. Y son cristianos los dos. Entonces empezamos a decir, este cristiano se da permisos que a la luz de la Biblia no están permitidos. Y hay gente que dice, pastor, no sea tan religioso. Mire que en otros países toman cerveza, como en Alemania. Y como dije en la mañana, ¿usted es alemán? No, sea tico de Alemania, donde quiera que sea, no podemos nosotros adaptarnos a una cultura anti Dios para quedar bien con nuestra vida o quedar bien con los demás, cuando realmente nosotros nos regimos por la constitución del cielo y nosotros nos regimos por la palabra. Lo que dice la Biblia, eso hacemos. No vamos a hacer lo que el mundo dice, lo que la cultura dice, lo que el entorno dice. Vamos a apegarnos a la palabra. Entonces, hoy en día hay doctrinas que te dicen, no importa lo que hagas con tu cuerpo, no importa si de vez en cuando te tomas una cervecita, eso no es malo, una no es ninguna. Ese tipo de doctrina, la Biblia dice, un poco de levadura puede echar a perder tu vida de santificación. Y así le puedo mencionar otros casos, como cuáles.
Hay cristianos que se dan permiso de vez en cuando ir a un concierto no cristiano o a echarse una bailadita, porque dicen realmente esto no es tan malo, y empiezan a hacer su propio evangelio, y nos empezamos a dar cuenta que hay cristianos que pueden estar alabando a Dios en la iglesia y pueden estar después en una discoteca, en un baile, como que si nada hubiese pasado. Y la Biblia dice: un poco de levadura echa a perder tu vida de santificación. Y así le puedo mencionar otros casos donde cristianos no ponen límites y se dan permiso de hacer cosas donde dicen ellos: esto es bueno, esto no es malo, y empiezan a hacer su propio evangelio. Pero la Biblia dice: limpiaos de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura. El Señor, cuando a ti y a mí nos rescató, nos santificó y nos limpió para no contaminarnos con la cultura de este mundo, para no contaminarnos con el entorno popular, con la fama, con la riqueza, sino que el Señor levantó hombres y mujeres santos para su gloria, que, repito, que no se contaminen con el ambiente, hablando pues en términos de cultura, de ideologías y demás. Recordemos que Daniel y sus amigos estaban cautivos en Babilonia, y ellos decidieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Ellos decidieron no adaptarse a una cultura cuya cultura no era en la que ellos habían crecido, sino que ellos decidieron honrar y agradar a Dios a pesar de y en medio de, cueste lo que cueste, pase lo que pase. Dios quiere una generación de gente consagrada que ame la justicia, y no solamente que ame la justicia, sino que practique la justicia, que ame su venida, que ame su presencia. Entonces Pablo levanta la voz y dice: esto no está bien. Y me llama la atención, volviendo al versículo 1 y 2. Vean qué interesante, y esto es importante que usted abra los oídos espirituales. Volvamos al versículo 1 y 2 de Primera de Corintios capítulo 5. Dice: que se oye entre vosotros esa fornicación. Pero vean qué interesante: cual ni aún se nombra entre los gentiles. ¿Alguien puede entender esto? Dice, se lo voy a explicar, ni aún esto no se oye en la gente que no es cristiana ni siquiera. Lo que Pablo está diciendo llama la atención, porque le dice: esto que la iglesia de Corintio está haciendo, ni siquiera los mundanos lo hacen. ¿Me está comprendiendo? Y me llevó a pensar en una palabra que dijo mi esposa: hay gente que no es cristiana, pero tiene principios. Entonces no hay que ser cristiano necesariamente para tener principios. Dios quiere que le entreguemos nuestra moral, todo nuestro ser, y aún más, siendo creyentes, no debemos darnos el lujo de practicar cosas que a Dios no le agradan. Pero me llamó la atención esto: cual ni aún se nombra entre los gentiles, pero la iglesia sí se da permisos. Siglo XXI es un tiempo desafiante, donde la iglesia tiene que levantar los oídos espirituales, escuchar la voz del Espíritu y entender y discernir entre lo bueno y entre lo malo, porque hoy en día hay mezclado trigo y cizaña. Hoy en día hay mezclado trigo y cizaña, gente verdadera y gente falsa, infiltrada dentro de la iglesia cristiana. Cuando hablo de trigo y cizaña, estoy hablando de la gente que verdaderamente desea hacer la voluntad de Dios, y gente que no desea hacer la voluntad de Dios, pero se llama cristiano, se autodenomina cristiano. Y la Biblia dice que llegará el momento en que el Señor va a separar el trigo de la cizaña, para que la cizaña sea quemada en el fuego. Y digo esto, amado hermano, con temor y temblor. ¿Por qué? Porque hoy en día no se está predicando la sana doctrina. Hoy en día se predica de muchas cosas, pero la iglesia, a veces, hablando universalmente, no quiere escuchar santificación, sometimiento. Lo que la iglesia quiere escuchar es otra cosa. Quiere escuchar palabras motivadoras, quiere escuchar palabras que lo motiven, que lo exalten. No, Dios quiere una sola cosa: santificación hasta el día de su venida. Hermano y hermana, algo que a veces nos pasa a todos, y yo me incluyo, es que en el día a día, en el corre, pasamos desapercibidos que en cualquier momento seremos arrebatados. Yo creo en el arrebatamiento, usted cree en el arrebatamiento,
Pero hermano y hermana, puede ser hoy, pero a veces estamos tan ocupados, el trabajo, el estudio, la casa, mi yo, y todo está centrado en mí, en lo que hago, pero no volvemos a ver hacia arriba y decir, hay que aprender a discernir los tiempos, hay que leer los tiempos. En cualquier momento sonará la trompeta, en cualquier momento, y yo necesito estar a cuentas con Dios. Mi familia necesita estar a cuentas con Dios. Necesito hablarle a mis hijos, necesito sentarme con ellos, necesito orar con ellos, necesito darles el ejemplo, necesito dejar pisada de bendición para que ellos sigan. ¿Por qué? Porque los tiempos son peligrosos. Y digo esto, hermano y hermano, porque un poco de levadura leuda toda la masa, y a veces la iglesia permite cosas que a Dios no le agradan, diciendo, esto no es malo. No sea tan exagerado, pastor, me parece que es muy religioso, me parece que es muy exagerado, me parece que no es tan grave como usted lo dice. Hermano y hermana, si nosotros no aprendemos a diferenciar entre lo bueno y lo malo, un poco de levadura echa a perder la enseñanza que hemos recibido. Lastimosamente hoy en día vemos a personas que están negando la verdad que un día predicaron a través del testimonio. Hay gente que ha predicado la sana doctrina, pero a través del testimonio la está ensuciando, está socavando la verdad. ¿Quiere que le diga como cuáles ejemplos? Mire, le decía hace un momento, hay cristianos que se dan permiso y les da igual ir a un concierto mundano y exaltar al artista mundano y luego venir a la iglesia, y dicen algunos, realmente esto no es tan malo. ¿Por qué? Porque a mí me parece muy exagerado. Yo creo que de vez en cuando puedo escuchar, hermano y hermana, un poco de levadura leuda toda la masa. Cuando yo me encuentro con cristianos permisivos, me encuentro que los principios y valores están siendo socavados. Me encuentro con cristianos flojos. Vea, ¿cuál es el síntoma de un cristiano que está enfermo? Ya no le apasiona orar, pero sí le apasiona ver un partido. Ya no le apasiona buscar a Dios, pero sí me apasiona cuando me invitan a otras cosas. ¿Sabe, hermano? La Biblia dice, ancha es la puerta que va al camino de la perdición, y espacioso o reducido la puerta o el camino que lleva a la salvación. ¿Por qué? Porque el mundo te ofrece todo, lo fácil, pero el Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando Pablo le decía a los Gálatas, cuídense de la vieja levadura, les estaba advirtiendo que ese poco de falsa enseñanza que estaban permitiendo, o cualquier pecado, iba a dañar lo que habían aprendido. Si usted lee el capítulo entero 5 de Gálatas, se dará cuenta que le dice, oh Gálatas insensatos, oh Gálatas imprudentes, comenzaron en el espíritu y terminaron en la carne. Yo, hermano y hermana, le temo a que el Señor me llame y me pida cuentas, y yo le diga, ¿qué hice con mi vida? ¿Qué hice con mi familia? ¿Qué hice con la iglesia? ¿Qué hizo con lo que Él me dio en mi mano para administrarlo? Yo le temo a eso. ¿Por qué? Porque esto no es por títulos, esto no es por años, esto es por fidelidad. Esto no es, hermano, que tengo 30, 40 años en el evangelio, soy pastor, que soy evangelista. No tiene que ver con títulos ni académicos ni espirituales. Tiene que ver con entrega, tiene que ver con fidelidad, que cuando Él regrese, Él me encuentre haciendo su voluntad. Yo no voy al cielo a decirle, Señor, mira, en tu nombre eché fuera demonios. Señor, mire, saqué tantos títulos. Señor, tengo una iglesia así, asá. El Señor no me va a preguntar eso. Me va a decir, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo estuvo tu vida? ¿Cómo estuvo tu mayordomía? ¿Qué hiciste por tu familia? ¿Qué hiciste por tus hijos? ¿Qué hiciste por tu casa? ¿Qué hiciste por tu matrimonio? ¿Qué hiciste con lo que yo puse en tu mano? Y yo le voy a pedir, Él me va a pedir cuentas, y yo le tengo que dar cuentas a Él ante el tribunal de Cristo. Recordemos que hay un tribunal de Cristo, que todos los cristianos vamos a pasar por ese tribunal a rendir cuentas. El Señor me va a pedir cuentas de la iglesia también. ¿Sí? Y yo le digo, Señor, ayúdame, porque perfecto no soy, pero sí quiero día con día someterme más. Por eso hemos hablado de una iglesia consagrada. Yo le pido al Señor que siempre me guarde en la iglesia de hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque hay una frase que usted ha escuchado que dice que ya muchos no adoran al becerro de oro, pero están adorando el oro del becerro.
¿Sí puede comprender eso? No preciso quién dijo esa frase, pero dijo, ya muchos dicen, Dios me sacó de la idolatría. No adoran al becerro de oro, pero han caído en falsa doctrina. Quieren el oro del becerro. Están solo por intereses económicos en la obra de Dios. Estoy sirviendo a Dios porque aquí me va bien con plata. Eso es querer el oro del becerro, y Dios abomina eso. Estar en un lugar por compromiso y no por amor y por convicción. Yo quiero hacerte la pregunta en esta hora a usted, hermano y hermana. ¿Por qué estás en la iglesia? ¿Para que la gente te vea? ¿Por quedar bien con el pastor? ¿O porque realmente amas al Señor? Y yo hago una pregunta. ¿Amas congregarte? ¿Amas consagrarte? ¿Amas honrar a Dios? Entonces va más allá de un domingo. Va más allá de palabras. Es un estilo de vida donde debo discernir en la escuela, en el colegio, en la universidad, en mi trabajo, con quién hablo, a quién escucho, qué hago, qué no hago. Son cosas que tenemos que examinarnos todos, no solamente yo o usted, sino que toda la iglesia, universalmente hablando, tenemos que mirar hacia adentro y decir, ¿qué levadura tengo que sacar de mi vida que me está contaminando? Porque un poco de levadura echa a perder la masa, echa a perder todo lo que Dios ha venido haciendo en tu vida. Pero veamos en el siglo XXI los tipos de levadura que pueden haber. Un tipo de levadura o de pecado o de permisividad es la influencia de la cultura popular. Escuche esto: influencia de la cultura popular, promoviendo valores y actitudes que van en contra de la fe cristiana. Y si ponemos un ejemplo como la sexualización de los niños, el materialismo y la búsqueda de la fama. Si usted ha leído noticias en los últimos días, quieren promover que nuevamente vuelvan las, ¿cómo se llama? Las enseñanzas o las, no es revista, es las, se me fue el nombre. Bueno, quieren promover a nivel del MEP nuevamente que vuelvan las enseñanzas en cuanto a ideología, en cuanto a inclusión, en cuanto a diversidad de género. Quiere que vuelvan, y hay otro grupo que se está oponiendo. ¿Por qué? Porque son cosas que no solamente afectan la niñez o la juventud, porque están siendo enseñadas solamente de una manera y no de la manera correcta. Claramente ellos van a decir que esto es necesario, pero vuelvo a repetir, la influencia de la cultura popular se promueve en las escuelas, en los colegios, enseñando cosas de una forma liberal. Hemos visto que en otros países niños de kinder, ni siquiera en la escuela, les empiezan a hablar de sexualidad de una forma abierta, de una forma aberrante, que un niño no puede entender eso. Y lo que ellos dicen es que necesitan que el niño o la niña aprenda de esta manera, y eso a la luz de la Biblia tenemos que aprender nosotros a instruir al niño de una forma sana y no de una forma aberrante. Y así le puedo mencionar cosas como escuelas y colegios que quieren promover nuevamente este tipo de ideas, enseñando a los niños y niñas no de la manera en que usted y yo le enseñaríamos, sino porque nosotros enseñamos de acuerdo a lo que dice la Biblia, con principios, con valores, y no permitir que un niño menor de edad, a escasos 8, 10 años, ya diga, es que yo me identifico de este género, el género contrario, cuando realmente un niño no tiene la capacidad de decisión, no tiene la madurez emocional para decidir sobre estos temas. Y es ahí donde nosotros como cristianos chocamos con el mundo, porque el mundo dice: tienen que dejar libre a los niños, libre de pensamiento a los jóvenes. Y nosotros, de acuerdo a la Biblia, entendemos que tenemos que instruir al niño, al joven y a toda la iglesia en el camino correcto. ¿Por qué? Porque la sana doctrina, la enseñanza, la verdad está siendo socavada por medio de este tipo de levadura, que es la influencia de la cultura popular. Y nosotros no podemos aceptar que la cultura nos atrape y decir que no es malo. Y aquí podemos hablar de moda, de tendencias, de un montón de cosas que afectan a la iglesia, y que la iglesia debe discernir entre lo bueno y lo malo. Yo no voy a decirte lo que tienes que hacer. El Espíritu Santo te va a decir lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de modas, tendencias, debemos aprender
cómo vestir y cómo hablar. Vean, hermanos, esto lo he dicho muchas veces, pero yo no puedo concebir en mi mente que un cristiano en la iglesia diga aleluya, amén, y en la calle hable con otro vocabulario. ¿Por qué? Porque como estoy en el trabajo, para que mis compañeros no se rían de mí o pueda adaptarme a su entorno. No. Esto tiene que ver con ética, con principios de ética. Vean, hermanos y hermanas, yo sé que esto a algunas personas les choca, pero lo cierto del caso es que la ética en el cristiano tiene que reflejarse en nuestro estilo de vida. Si yo pongo un ejemplo, yo no puedo pensar que un hijo de ustedes llega al colegio o a la escuela diciéndole al profesor: ¿qué mae? ¿Todo bien? Porque eso tiene que ver con principios de ética. Pero hoy en día los colegios se tratan así hasta con el profesor. ¿A qué quiero llegar? Que no podemos adaptarnos solamente porque es un costarriqueñismo. Hay gente que dice, pero ¿por qué esta palabra es mala? Es un costarriqueñismo. Hermano y hermana, repito, tiene que ver con ética nuestra forma de hablar. Tiene que ver con ética nuestra forma de vestir. Tiene que ver con ética nuestra forma de conducirnos. Aunque nos digan religiosos, aunque nos digan retrógradas, recuerde, tenemos que nosotros y a nuestra generación instruirla en el camino de la ética. No hay nada más lindo que usted le pregunte a un niño: ¿cómo está? Y el niño le diga: bien, gracias a Dios. ¿Y usted? A ese niño le han enseñado que hay que anteponer a Dios, y le han enseñado de decir: bien, ¿y usted? Sí, señor. Señora, ¿cómo está? Buenos días, buenas tardes. Pero no hay nada más feo que un niño decirle: hola, ¿cómo está? Y no conteste nada. Todo bien. Hay que enseñarle, y esto lo que quiero decirle es porque la influencia de la cultura popular puede afectar la vida cristiana. El cristiano se ve como algo raro. No, nosotros no somos raros, somos de carne y hueso, somos iguales que los demás. La diferencia es Cristo en nosotros, que hace que hablemos correctamente, que vivamos correctamente, que vistamos correctamente. Y hermano, digo esto por lo siguiente: aquí no pasa eso, no piense que es alguien de acá. Como el Facebook todo lo dice, entonces de repente alguien publica una foto y entonces uno ve al hermano o la hermana bien vestido en la iglesia, pero una fiesta del trabajo, de la familia, ya no es una enagua con decoro, sino sin decoro, mostrando parte de sus piernas. Entonces yo pregunto: me he visto afuera diferente porque no estoy en la iglesia, y me he visto en la iglesia diferente. ¿No será más bien pensar dentro y fuera de la iglesia debo ser el mismo? Porque un poco de levadura leuda la masa. Y así te puedo hablar de pensamientos, de actitudes, de tendencias, de modas. Hermano y hermana, antes de que usted venga donde mí y me diga: pastor, ¿esto es malo o es bueno? Pastor, ¿puedo hacerme esto o lo otro? Pastor, ¿puedo ir al baile del colegio? Pastor, ¿puedo ir al baile de mi trabajo? Hermano, antes de decir eso, pregúntese: ¿cuál es la intención de tu corazón? ¿Cuál es la intención del corazón? Y en la mañana yo ponía un ejemplo. Por ejemplo, hablando de las mujeres, ahorita voy a hablar de los hombres. Si una hermana viste bien bonito en la iglesia, pero afuera viste diferente, ¿alguien me puede ayudar? ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la intención de que afuera vista con minifalda y en la iglesia no? Que la vean. ¿Cuál es la intención? Ya algunos me están viendo raro. No se asuste. ¿Cuál es la intención de que alguien postee una foto en el mar? La vida es más sabrosa, pero resulta ser que la foto no se ve el mar, se ve un par de piernas así nada más. Y yo pregunto: ¿pero qué necesidad hay de enseñar las piernas? Ahora sí, voy con los hombres. Pregunto: ¿se imagina, hermanos Villarreal, Ayman? Yo me tomo una foto, meto la panza y así, y hago cara así como de Tom Cruise, y la posteo. Yo no estoy diciendo que sea malo, lo que estoy diciendo es cuál sería la intención de subir esa foto. O así hasta sin.
porque sea malo. Lo que quiero decir es que hay gente que la hace con la doble intención de, y eso es lo que yo juzgo, no la foto. No voy a pensar que poner una foto es malo, no, no, está bien, pues bien. Lo que quiero decir es la intención. Otra cosa que yo no entiendo es ¿qué gana la gente con promocionar? Ponen ponen una botella de cerveza y toman la foto así. La vida que me merezco. Y yo lo que veo es un águila ahí. Pero no son las águilas de aquí a la iglesia Eterna Alabanza. Son las águilas de la cerveza de Costa Rica. Ah, no, pero. Y hermano, como dice la abuela, cáigase de espaldas. Y lo peor es que son cristianos. Entonces, este mensaje que estoy predicando, yo lo predico en otra iglesia, se ríen en mi cara y me dicen, usted es un religioso, usted está dominando a la iglesia, usted, y me juzgarían porque para ellos no es malo, cervecita, pero un poco de levadura me puede llevar a ingerir licor, un poco de levadura me puede llevar a perder mi salvación o hasta fallarle a mi familia. Y recordar algo, que lo que yo haga no solo me afecta a mí, va a afectar a mi familia. Porque hay gente que dice, no hermano, esto lo hago yo, pero mis hijos no. No señor, lo que usted haga y lo que yo haga también va a afectar a mi familia en términos espirituales. Porque hay gente que dice, hijos, ustedes nunca fumen. Yo lo hago, pero yo ya estoy viejo, ya me voy a morir. Ustedes no lo hagan. No, no lo haga usted para que usted le dé el ejemplo a ellos. ¿Sí o sí? Los principios y valores deben estar arraigados en nuestra vida porque Dios demanda una vida consagrada, porque un poco de levadura echa a perder toda la masa, echa a perder lo que Dios ha venido haciendo en usted y en mí. Hablemos de otro tipo de levadura, pero muy importante, no podemos secularizar la iglesia, hermano y hermana. ¿Por qué? Porque hoy en día la iglesia se ha secularizado. Repito, ya da igual venir a la iglesia que ir a una discoteca. Y Dios no dice eso. Seamos santos y marquemos la diferencia. Hermanos, todos tenemos tentaciones, todos tenemos pruebas, pero todos tenemos que pesarlo. Todos tenemos que pesarlo a la luz de la Biblia, si es bueno o si es malo, y no ser sabios en nuestra propia opinión. Porque hay gente que dice, yo sé hasta dónde llego, yo tengo dominio, pero resulta ser que Sansón dijo lo mismo. Tranquilo, yo sé hasta dónde llegar con Dalila. A mí una mujer no me va a derrotar. Y Dalila no lo dominó con fuerza, sino que lo dominó con la salamería de sus palabras. De ahí la importancia de que todo hombre y toda mujer, todos, yo me pongo en primer lugar, necesitamos todos los días venir delante del Señor y decirle, quiero morir a mi carne, a mi yo, a mi orgullo, a mi ego. ¿Por qué? Porque somos tentados y no podemos permitirnos ciertas cosas que van a echar a perder nuestro entorno, y tarde o temprano el Señor nos va a llamar a cuentas. Otro tipo de levadura, la tecnología que facilita el pecado. Cuando hablamos de tecnología, no es malo la red social, lo malo es no saber utilizarla. Lo malo es no saber utilizarla. Hay gente que por un descuido se metió en la red social y el enemigo lo atrapó. A tal punto de que han habido divorcios, han habido separaciones de gente que porque creyó que algo no era tan malo, ese poco de levadura echó a perder una familia, echó a perder un matrimonio. Podemos hablar también aún de la pornografía. Todos los que estamos acá podemos ser tentados, pero en el Señor somos fuertes. Recuerde, usted y yo no podemos hacer nada, en el Señor sí lo podemos todo. Y cuando hablo de pornografía, debemos cuidarnos nosotros, no solamente de la red social, sino de la televisión, y cuidar lo que nuestros hijos están viendo. No se confíe con decir, es que mis hijos están en el cuarto, ellos son unos angelitos en el cuarto, ahí pasan metidos. Pero la pregunta sería, ¿pero qué están viendo? Ah, no, pastor, vea hermano, hoy en día los niños se saben la tecnología más que usted y que yo. Entonces hay que cuidarnos con esa levadura que es la tecnología que facilita el pecado, no porque sea mala, sino porque a veces nos damos ciertas libertades que Dios dice, hagamos un alto.
Por eso la Biblia dice, si tu ojo es malo, mejor sácalo, para que no peques delante del Señor. Entonces hablamos de pornografía, hablamos de juegos de azar y otras formas de pecado que pueden ser más fáciles de acceder y practicar gracias a la tecnología. Por eso le hablé yo de las fotos, hermano. Cuidémonos con lo que subamos a la red social. Cuidémonos con lo que le damos like. Uy, el hermano tal le dio like a eso. Y como decía Keylor cuando estaba pequeño, no, eso no es de Dios. Cuidémonos con lo que le damos like. Cuidémonos con lo que subamos a la red social, porque todo queda grabado aunque usted lo borre. Aunque usted lo borre 40,000 veces, ya quedó en la nube, ya quedó ahí. Cuidado con aceptar las galletas del Facebook. ¿Cómo las galletas del Facebook? Usted ha visto los mensajes de las cookies. ¿Lo han visto o no lo han visto? Y yo voy a aceptar esto. Y lo aceptan y no se dan cuenta que ya el logaritmo ya lo atrapó para empezarle a mandar información sobre eso. Ay, no, pero fue sin querer. No, era la curiosidad mató al gato, dijeron por ahí. Y a veces se meten a ver qué es y ya el algoritmo lo agarró y empiezan a tirar basura. ¿Por qué? Entonces hay que cuidarnos aún de lo que vemos en la red social, sea niño, sea joven, sea adulto, sea anciano. Porque hay veces solo hablamos de los jóvenes, pero los niños también tienen tentaciones. Los niños tienen pruebas, también luchas. En la mañana conté que yo tuve una experiencia a mis 8 años o 9 años, no preciso ahorita. Andábamos en la Universal. Voy a contar, miren. Y había una bolsa de confites. Y yo quería, y entonces así. Y empecé a romper la bolsa. Hasta que me jalé un confite y me lo metí. Cuando iba, me era el guarda. ¿Qué está haciendo? Me dice. Y cuando guarda, salgo corriendo allá donde mi mamá. Y yo asustado, ya me va a llevar la policía, decía yo. Pero vean esto, me robé un confite. Eso puede ser un tipo de tentación para un niño. Para el joven es diferente. Para el adulto y para el adulto mayor, el anciano también. Yo en la mañana decía que un tipo de tentación que alguien puede tener, tal vez ya entrado en edad, dice, ay, ese hermano tiene 80 años, ¿qué tentación va a tener con 80 años? Bueno, a veces existen tentaciones como la música también. Y escuchan los tangos de Carlos Gardel y empiezan en la casa ahí, ¿verdad? Y escucha, ay, los panchos, me acuerdo de los panchos. Ay, y empiezan a ministrar el alma. Ay, me acuerdo, mi amor de verano, mi primer amor, amor de estudiante, ya se terminó. Vendrán otros amores. Vendrán otros, ay, me acuerdo. Y empiezan a ministrar el alma. ¿Y sabe qué sucede? Que un poco de levadura puede leudar la masa y ya nos damos ciertos permisos de que de vez en cuando ahí, ¿verdad? Y hermano y hermana, nuestro cuerpo, alma y espíritu le pertenecen al Señor. No podemos contaminarnos. Tal vez los jóvenes sea la tentación de la música. Es que me gusta, pastor, pero puede ser un tipo de tentación. Aunque ese no es el tema hoy, pero tenemos que cuidarnos de esos tipos de música que pueden tener ritmo y uy, qué buenos. Nosotros somos seres musicales, nos gusta la música, pero debemos examinar la letra que estamos cantando, porque está contaminando el alma y el entorno. A diferencia de poner música que exalte a Dios, está llenando el ambiente, está santificando la cocina, la sala, el comedor, el cuarto, está santificando tu carro. ¿Por qué? Tu carro se llena de la gloria de Dios cuando estás adorando a Dios. Nada más que si vas en el carro, no levantes tus manos y cierres los ojos. Dirige con los ojos abiertos adorando al Señor. Sí o sí, porque de lo contrario vas a estar cantando en el cielo. Y cierro aquí porque vamos a seguir hablando sobre la iglesia consagrada. Otro tipo de levadura es, repita conmigo, la falta de compromiso. Solo atrás. Repita, la falta de compromiso. Viviendo un evangelio a mi manera. Y uno dice, relax, pastor, eso no es malo. Pero Lucas 9:23 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Congreguémonos, consagrémonos y examinémonos. Hay tiempo para todo, pero a veces no para Dios.
Le decimos Señor de mi vida, pero si es Señor hay que obedecerlo. A veces dedicamos más tiempo a otras cosas que a las cosas de Dios. Cuando se trata de confrontarnos, no nos gusta. Y le hago la última pregunta. ¿Usted estudia? ¿Usted trabaja? ¿Usted tiene obligaciones? ¿O la luz y el agua se pagan solas? Bueno, usted estudia, usted trabaja, usted tiene obligaciones. Todos me dijeron que sí. La segunda pregunta es, ¿qué pasa si deja de hacer o cumplir sus obligaciones? Le cortan el agua, luz, teléfono. Si no trabaja, no come. Si no estudia, se va a quedar rezagado, no va a tener oportunidades laborales, etcétera. Entonces, si nosotros dedicamos tiempo a estas cosas para salir adelante, ¿por qué no dedicamos tiempo al Señor, que es la fuente de vida inagotable, que nos va a sostener en todo tiempo y en todo momento? Debemos nosotros acudir al Señor, ser diligentes y comprometernos, porque a veces una levadura puede ser: estoy cansado, no tengo tiempo. Pero hay tiempo para todo, hermano. Pero ¿qué pasa con Dios? Y no me venga a decir, no, hermano, yo busco al Señor en mi casa. Bueno, si le buscáramos en la casa, entonces se notaría en otras áreas. No, hermano, es que el Señor está en todo lado. Puede estar en todo lado, pero no se manifiesta igual en todo lado. ¿Por qué? Porque se manifiesta en la obediencia y en la diligencia. Entonces, iglesia, cuidémonos de la vieja levadura de cosas que no agradan a Dios, que no le agradan y que estamos permitiendo como cosas normales o como que no es malo, cuando realmente Dios nos llama a cuentas. Entonces, el próximo domingo seguiremos hablando sobre una iglesia consagrada, pero hoy llévate en tu corazón que Dios demanda de usted y de mí, de lunes a domingo, una vida consagrada. Cuidarnos de la vieja levadura en el trabajo, en el estudio, en mi comunidad, con mi familia, en la iglesia, donde quiera que vaya y esté. Mi vida le pertenece a Dios y mi vida tiene que ser guardada irreprensiblemente hasta la venida del Señor. Y como cristianos levantamos una generación consagrada, no que se da permisos o que no tiene límites, sino una generación que agrada a Dios, que tiene límites y que sabe hacer lo bueno, aunque muchos digan que eso no es tan bueno. El que sabe discernir entre lo bueno y lo malo, y el que sabe agradar a Dios en todo tiempo y en todo momento. Amada iglesia, nos ponemos en pie para decirle al Señor gracias por esta mañana, por este día, ya por esta tarde, Señor, donde hemos adorado tu nombre y hemos aprendido a la luz de tu palabra que tú demandas una vida de consagración, que no tenemos que permitirnos ciertas libertades y que tenemos que poner límites en nuestra vida cristiana para honrarte a ti en todo tiempo y en todo momento. Señor, ayúdanos a cuidarnos y a no permitir ningún tipo de levadura que tenga que ver con tendencias, con modas, con vocabulario inapropiado, con vestimentas o con cosas que se ven en la televisión o con cosas que a veces gente permite hacerlas dentro de su vida cristiana. No permitas caer en la trampa, o no permita, Dios, que caigamos en la trampa de pensar que algo no es malo cuando realmente sí es malo. Permítenos y ayúdanos a discernir entre lo bueno y entre lo malo. Y te pido que guardes a tu iglesia y bendigas a tu iglesia y ayudes a tu iglesia y nos ayudes a todos a permanecer en santidad y en justicia hasta el día que tú vengas por nosotros y que nos encuentres haciendo tu obra y tu voluntad. Padre, bendigo a la iglesia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios te bendiga, iglesia,